aquí no hay nada de humanitario, o hay muy poco de humanitario. Aquí lo que hay es la operación de tráfico de personas más grande en la historia de la humanidad. Porque todos esos inmigrantes, para llegar desde donde, además, imagínate, abrieron el tapón del Darién, que era impenetrable, pero la verdad es que todos ellos tenían que pagar un dinero para llegar hasta donde querían llegar. A mí un día me recogió un muchacho de Uber en mi casa, cuando le dije que era colombiano. Me dijo: yo soy cubano y acabo de pasar por Colombia. ¿Y qué estabas haciendo en Colombia? No, me metí por Colombia para cruzar la frontera. Perdóname la pregunta: ¿cuánto te costó? $13,000. Y me decían que entre eso, 13,000 y 20. Guatemala eran $10,000. Imagínate. Y unos estafadores, obviamente, eran como narcotraficantes. Se volvió un negocio más grande que el narcotráfico. Ahora, explícame, en la Venezuela de hoy, ¿cuántas personas conoces tú que tengan $40,000 para pagarle a unos coyotes para que te traigan con tu esposa y 2 hijos atravesando la frontera? ¿De dónde sale ese dinero? Porque estamos hablando de 600,000 venezolanos que deben haber entrado por la frontera. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Líderes con Rodrigo Arenas. Hoy me acompaña un líder colombiano que transformó su experiencia como periodista en Colombia en una poderosa voz política en los Estados Unidos. Actualmente es el director de comunicaciones hispanas del Comité Nacional Republicano y portavoz en español de la campaña Trump 2024. Ha dedicado gran parte de su carrera a empoderar y movilizar a la comunidad latina, defendiendo valores como el sueño americano, la familia y la seguridad. Jaime Flores, bienvenido a Líderes. Muchas gracias, Rodrigo. Es un placer estar aquí. Jaime, eres colombiano, periodista de formación. Cuéntanos, ¿quién es Jaime Flores? ¿Cómo terminas en donde estás hoy, en esta posición tan influyente en el Partido Republicano? A ver, Rodrigo, yo digo que yo soy arquitecto por profesión, periodista por vocación y locutor por necesidad. Me dediqué a la carrera de la arquitectura por influencia de mi padre, que era arquitecto. Estudié en Río de Janeiro, me gradué allí. Pero muy pronto descubrí que lo mío no era la construcción, ni la arquitectura, ni el diseño, ni nada de ese tipo de cosas. Lo mío era la comunicación. Y un colega, me vine a Miami, un colega descubrió que pues yo podría tener voz para hacer radio y empezamos a ¿En hacer qué año radio. te viniste a Miami? En el año 83. Empezamos en el 83 en Miami y empezamos a hacer radio para una comunidad, obviamente el predominio de la comunidad hispana en el sur de la Florida era ya desde ese entonces muy cubano, pero comenzaban a llegar colombianos, nicaragüenses, gente de otras nacionalidades que estaban de alguna manera huérfanos de medios de comunicación y empezamos a crear unos programas de radio para la comunidad colombiana. Porque se producían muchas noticias en Colombia, pero no había manera de escucharlas o de tener acceso a todo eso. Era muy precario todo. Nosotros recibíamos los periódicos que llegaban en los vuelos de Flores muy en la madrugada y con base en esos periódicos pues hacíamos un noticiero de radio para poderle llevar noticias a la gente y sobre todo para mantenerlas comunicados. Después apareció la oportunidad, eso tuvo éxito y apareció la oportunidad, un empresario de Nueva York que llegó y nos propuso. Nueva York tiene una comunidad colombiana mucho más grande y además un potencial de anuncios publicitarios mucho más jugoso. ¿Por qué no hacemos esto en Nueva York? Y me fui a Nueva York, allí estuve 4 años, del 88 al 92, y yo soy uno de esos que puede ser testigo de que if you can make it there, you can make it anywhere, dice la canción, ¿no? El que puede hacer las cosas en Nueva York puede hacerlas en cualquier lugar. Y allí me ofrecieron irme a trabajar a Colombia, regresar a Colombia, para trabajar con la cadena radial RCN bajo la dirección de mi maestro de siempre, que será el siempre muy bien recordado Juan Gozaín, una verdadera Biblia en materia de comunicaciones.
Y allí pues tuvimos la suerte de hacer muchas cosas entre el 92 y el 99 hasta cuando ya pues amenazas y cuestiones de seguridad pues nos obligaron a mi esposa y a ¿Ahí un... ya estabas en política en RCN? No hacía política, hacía noticias. Pero, a ver, el detonante de eso es justamente la instalación de los diálogos del gobierno del presidente Gaviria, perdón, del presidente Pastrana, con los guerrilleros de las FARC en la zona de San Vicente del Caguán. Allí fuimos, allí estuvimos presentes, nos desplazamos allí, era una zona desmilitarizada, es decir, el mando lo tenían los guerrilleros, uno Ujú. tenía que presentarle documento de identidad a los guerrilleros que andaban armados, pues, y todo ese tipo, era absolutamente denigrante. Y ellos, pues, tenían el control de la zona. Se supone que el líder de esa guerrilla, Tiro Fijo, iba a presentarse a la instalación de los diálogos y no se presentó. Entonces, pues yo hice unos cuantos comentarios acerca de eso y terminé diciendo, mire, esto lo que deja muy claro es que esto es otra burla de unos supuestos diálogos de paz que no tienen otro propósito distinto de simplemente reorganizarse, rearmarse, Ujú. abrir rutas para el ingreso de precursores químicos para la producción de cocaína y rutas también para sacar esa cocaína para llevarla a otros países, etcétera. Aquí no hay nada, no hay ningún interés, ninguna voluntad de paz. Obviamente eso me hizo acreedor a una serie de amenazas y de enemigos por todas partes hasta que al fin ya, pues, mi esposa y yo tomamos la determinación de venirnos a los Estados Unidos, donde yo ya tenía, pues, raíces y ya había conseguido, pues, una tarjeta de residente permanente, en fin, no tuve que pasar por ningún proceso de asilo ni nada de esas cosas. Y aquí empezamos otra vez. ¿Y cómo terminas, o sea, empiezas acá otra vez, cómo terminas siendo el director de comunicación y outreach o sea, de nada más y nada menos que el Partido Republicano para todo Estados Unidos? O sea, cuéntanos un poco, ¿y por qué te quiero preguntar esto? Porque algo muy importante que tenemos que comunicarle, Jaime, a nuestra audiencia y sobre todo a los jóvenes, es que el sueño americano no es de gratis. No, no, definitivamente no. O sea, y no podemos migrar los latinos a Estados Unidos a votar por lo contrario del sueño americano. Ujú, Tenemos que entender que el sueño americano, el pursuit of happiness, que para mí es una frase espectacular, la búsqueda de la felicidad, tiene un precio. Y ese precio primero es trabajar muy duro, porque sí, si es un país donde tienes que trabajar 27 de las 24 horas del sí, día, sí, sí, sí. 8 de los 7 días de la semana, pero que te deja crecer. O sea, no te pone techos como sí lo hacen muchas veces en nuestros países. Entonces, Sí. cuéntanos un poco ahí la historia de Jaime, que viene aquí, está bien, no con un pie adelante y uno atrás, pero bueno, tampoco venías en una posición, ¿verdad? No te llamó George W. Bush No, para que no. vinieras a tomar esa posición de A ver, entrada. yo creo que nos fuimos ganando eso poco a poco, ¿no? Yo regreso inicialmente a Washington, paso un año allí y después me vengo a Miami porque pues obviamente mi esposa no hablaba inglés y para ella era muy difícil pues acoplarse sola, porque yo me Ujú. iba a trabajar y ella se quedaba sola en casa todo el día y yo tenía ya familia aquí en Miami. Decidimos venirnos a Miami justamente para facilitar las cosas y aquí comienzo a trabajar con una estación de radio cubana, la WQA, a Ok. 1140 en ese entonces. Llego a ser inclusive el primer director de noticias no cubano de esa estación. Y un día se presenta allí la gente, Al Cárdenas, que era en ese entonces el presidente del Partido Republicano de la Florida, era la campaña de reelección de Jeb Bush para gobernador del estado y quería hacer un programa de radio que se transmitiera a través de varias estaciones. Entonces dijeron, mira, la persona aquí que te puede ayudar en esto es Jaime Flores. Yo era republicano, he sido republicano desde que llegué a los Estados Unidos. La gente me dice a veces, no, pero es que tú tienes ideas republicanas porque siempre has trabajado con medios republicanos. No, es al contrario. Yo he Ujú. trabajado con medios republicanos justamente porque tengo ideas republicanas. Y empezamos a hacer ese programa con Al Cárdenas, se llamaba Poder Hispano. Tuvo éxito, acompañamos la campaña del gobernador Jeb Bush, etcétera. Después monté una revista de automóviles y me ocupaba muchísimo tiempo. De repente terminé manejando las relaciones públicas de la Agencia de Promoción de Exportaciones del Gobierno de Brasil aquí en los Estados Unidos, en el área pues, de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Y un día me llaman y me dicen, mira, el gobernador Rick Scott está buscando un director de comunicaciones hispano. Nosotros creemos que tú tienes las condiciones, ¿te interesaría la posición? Y dije, pues hombre, claro que sí. Me reuní con ellos, me entrevistaron y empezamos a trabajar ya directamente. Es decir, me quité el sombrero de periodista
y me puse el sombrero de fuente de información, que era lo que hacía con mis colegas periodistas. Tenía la fortuna, el privilegio de haber trabajado con muchos de ellos son y han sido mis amigos por décadas, y fue muy fácil hacer ese trabajo. Primero porque el mensaje que el gobernador tenía era muy válido, ¿no? El gobernador hablaba de reducir impuestos, de generar empleos, de traer desarrollo, era muy vendedor, digamos, ese tipo de mensaje. Y transmitirlo, distribuirlo era muy fácil. Ganamos esas elecciones, me llevó a trabajar con él a Tallahassee. Fui el director de comunicaciones del Departamento de Regulación Profesional y de Negocios del Estado desde la capital de la Florida. Fue una experiencia muy interesante. Fue la primera vez en mi vida que trabajé en inglés. Nunca antes había trabajado en inglés. Y después de eso, entonces el gobernador decide ir al Senado de los Estados Unidos y me llama de nuevo para manejar las relaciones públicas y las comunicaciones en español en su campaña. Vuelve a ganar el senador, nos vuelve a ir muy bien con el voto hispano, que era mi responsabilidad. Y entonces me quedo trabajando en su oficina aquí, llega la pandemia y eso complica un poco las cosas, pero justamente después, cuando termina la pandemia, me llama una noche a mi casa la directora de comunicaciones del partido, mm, y me dice, mira, ¿te interesaría manejar las comunicaciones en español para el partido? Mi condición era una sola. Yo no me voy a Washington, muchas gracias. Si lo puedo manejar desde la Florida, magnífico. Pero además, por una razón fundamental, y es que los medios de comunicación hispanos en los Están aquí. Estados Unidos están aquí en la Florida. Si no tienen ningún sentido irnos a Washington a manejar algo, que puedo manejar mucho mejor desde aquí. Y aquí estoy desde el año 2021. Y me atrevería a decirte también, Jaime, que no solo eso, sino que además de lo que hablábamos un poquito fuera de cámaras, yo creo que la Florida es el sistema político, los políticos, el gobierno de la Florida es el mejor gobierno de América Latina. Sin duda. Y eso desde, o sea, el ejemplo que ha sido, yo creo que la Florida ha hecho más campaña por el Partido Republicano con los hechos, con los facts, con los resultados de sus políticas, Así es. que con cualquier estrategia de comunicación. Bueno, tú lo sabes como estratega de comunicación. Una estrategia de comunicación sin sustancia dura poco. Sí, Es como cualquier campaña de marketing. O sea, un mal carro podrá tener el mejor mercadeo del mundo que si no sirve, dura poco. dura muy poco. Yo Sí. creo que la Florida, con hechos, con resultados, ha logrado demostrarle a los otros estados de Estados Unidos que las políticas que los floridianos, que el gobierno de Florida persigue y promueve e implementa son las correctas. Sin duda, y si comparas, por ejemplo, Florida con estados como California o como No, Nueva York, pues ves las grandes diferencias en materia de generación de empleos. Nosotros tenemos impuestos mucho más bajos. Nosotros no tenemos impuesto a la renta en el estado de la Florida, bueno, a diferencia de Nueva York o a diferencia de California. Tenemos las tasas de desempleo más bajas. Bueno, mucha gente se está viniendo, cerca de 1,000 personas diarias, la última vez que chequeamos la cifra, 1,000 personas diarias con, se mudan con todo y este calor. con todo y este calor, se mudan a la Florida. Empresas Sí. se mudan a la Florida y traen sus Sí, cuarteles generales, sus headquarters headquarters a Estados Unidos, a a Florida. la Florida, porque pues aquí hay mejor clima para los negocios No, que en cualquier otra parte. y recuérdate, o sea, para mí la pandemia fue el mejor ejemplo. O sea, estar en la Florida para la pandemia era un placer. Sí, Estar en cualquier otro estado o en nuestros países para la pandemia era un infierno. y no fue fácil para el gobernador de Santis No, por porque le supuesto. cayeron encima, lo llamaron genocida, irresponsable, vas a provocar millones de muertes por no estar cerrando pues los negocios. El gobernador en un momento dijo, "Miren, aquí o dejamos esto abierto o lo que vamos a hacer es matar a la gente de hambre." ¿Y sabes qué pasa ahí? Ahí es donde yo creo que es importantísimo educar a la audiencia. Porque no solo, a ver, el gobernador no sabía qué iba a pasar. Nadie sabía. Nadie. Nadie sabía. O sea, era imposible saberlo. Ni el gobernador de la Florida, ni el primer ministro de Suecia, que con todo y su socialismo dejó abierto Suecia. Pero a mí lo que me gusta de las decisiones que tomó DeSantis en esa pandemia es que lo hizo por las razones correctas, Ujú. por el derecho individual que tienes tú de trabajar. Y yo se lo decía a muchas veces a mis amigos y a mis entornos, les decía, a ver, tú tienes el mismo derecho, o tu mamá o tu abuela tiene el mismo derecho de no enfermarse que ese mesero tiene de darle de comer a sus hijos. Claro, O sea, tenemos que entender que cuando tú respetas el derecho individual, que es el pursuit of happiness, la propiedad privada, la libertad, o sea,
las cosas funcionan. O sea, Así es. tienes que creer, tienes que confiar. A mí también me dijeron en Guatemala de todo, desde asesino, genocida, no, porque no tenía la autoridad yo para que todos tomaran mi decisión, pero me dijeron asesino, me dijeron de todo, desde amigos cercanos hasta cualquier gente en X, ¿no? Pero, pero yo creo que el gobernador de Santos y muchos de los miembros, digamos, del foro político de aquí de la Florida, respetó eso, esa filosofía. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestra audiencia, la importancia, porque la gente tiene que entender por qué pasó. O sea, Sí. por qué yo siendo mesero en la Florida no me morí de hambre y Ujú. mi primo en Nueva York sí. Sí, y siendo empresario en la Florida, tú pudiste mantener tu restaurante abierto y pudiste mantener tu negocio abierto. Teniendo hijos en escuelas, tú pudiste enviar tus hijos a esas escuelas para que recibieran la educación que se merecen. Muchas madres no pudieron en muchos estados, la mayoría de los Estados Unidos, seguir trabajando porque no tenían quien les cuidara a los hijos. Y eso significó una caída grande en los ingresos de esas familias. ¿No? Pero además, eso significó una caída también muy significativa en los resultados de esos muchachos en los exámenes de desempeño educacional. Eh, Tenemos unos muchachos educados durante la pandemia. Mis hijas, por ejemplo, tuvieron que pasar buena parte de la pandemia metidas en su apartamento en la universidad, Sí. aprendiendo lo poco que les podían enseñar a través de una pantalla de un computador portátil. No Eso van de a por ser. sí cuesta aprender en un Sí, aula. imagínate, y eso no las hace más competitivas, pero además había unas contradicciones que la gente tiene que entender. Mira las cosas como las planteamos hoy. Por ejemplo, la gente del Partido Demócrata que defiende el aborto, lo defiende con base en un argumento que me parece lo más peregrino posible, que es, nadie del gobierno me puede indicar a mí o prohibir o imponer lo que yo puedo hacer con mi cuerpo. Eso te dice la misma gente que te obligó a ponerte unas vacunas Sí. y que te amenazó con perder tu empleo y con ser multado y con una serie de sanciones si no te ponías unas vacunas que Que después terminamos descubriendo que las máscaras que nos obligaron a ponernos no servían para nada, que ese tal distanciamiento social que no nos sirvió. impusieron tampoco sirvió para nada, que las vacunas todavía no No, sabemos exactamente de qué sirvieron o qué no, otros efectos nos pueden traer. efectos negativos. Pero coincido contigo y creo que ahí es una de nuestras responsabilidades como comunicadores, no permitir que esas lecciones se queden for granted, Ujú. porque hablábamos también fuera de cámara de Chile, ¿no? Sí, Y, y es increíble, digamos, Chile y Guatemala en 1990, yo te diría, estoy seguro que Guatemala tenía mejor Producto Interno Bruto per cápita que Chile, seguro. Durante 30 años Chile hizo sí, todo bien. sí. Y una narrativa de una mujer llamada Camila Vallejo en el 2008-2009 empieza a hablar de la desigualdad. Y cal. Y teniendo tú en Chile los mejores indicadores, los mejores cambios de indicadores yo te diría que de los 10 países del mundo con mejores cambios en calidad de vida, en ingreso per cápita, ¿verdad? En todos los índices estos, ¿verdad? Que mide el Banco Mundial y todas estas organizaciones internacionales. Y aún así, esos chilenos votaron por un comunista. Ujú. Entonces digo yo, es como no es suficiente los resultados. No es suficiente que hoy podamos decir que los resultados del manejo de la pandemia de Santis están a la vista mucho mejores. Hay que hacérselo ver a la gente Sí, y hay que explicárselo con trocitos. y hay que de alguna manera darles ejemplos, ¿no? Si tú quieres igualdad, si tú quieres vivir en un país donde haya igualdad, yo te recomiendo Corea del Norte, Sí, ¿no? O te recomiendo Cuba, te recomiendo Venezuela. En todos son Venezuela, sí, iguales. todos son igualmente miserables, todos son igualmente pobres, todos son igualmente Sí. sedientos de oportunidades que no van a encontrar, ¿no? Y yo no veo a nadie queriendo entrar ilegalmente a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, ¿no? Quieren entrar ilegalmente a este que es el país donde vive el hombre más rico del mundo y donde hay gente todavía viviendo en las calles sin un hogar. Deja eso, en donde vive el hombre más rico del mundo y hoy está entrando un migrante por la vía legal o por la vía ilegal con $0. Ujú. Pero ese hombre, si es colombiano y hace buenas arepas, si es guatemalteco y hace buenas tortillas, si es mexicano y hace buenos tacos, puede llegar a donde quiera en este Sí, país. así Y es. eso es una de las bellezas de este país. O sea, y bueno, eso creo que es muy importante
Y creo que es fundamental, Jaime, que logremos transmitirle al electorado, a la audiencia, que eso es lo que te ofrece el Partido Republicano, el sistema republicano, que hoy solo te lo defiende el Partido Republicano. Porque de Clinton para atrás, con excepción de Carter, yo te diría, había muchos demócratas que también defendían el sistema republicano, el sistema. Ujú. Pero hoy no. Hoy el Partido Demócrata es un partido de leftists, de Sí, izquierdosos, muy Alexandria parecido, Ocasio-Cortez y ni Bernie siquiera Sanders para es. abajo, muy parecido a nuestros países, en Sí. donde la izquierda se sale de todos los parámetros correctos, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo. Jaime, ¿cómo lo haces? ¿Cómo abordas este outreach para el Comité Republicano Nacional, Comité Nacional Republicano? Con el mensaje que tenemos es muy fácil. La gente me pregunta con frecuencia cómo hemos conseguido que los hispanos, que se daban por descontado que eran demócratas, se han pasado en cantidades bastante significativas al Partido Republicano. Yo les respondo primero, el presidente Reagan decía, los hispanos son republicanos, lo que pasa es que no se han dado cuenta, Exacto, no lo saben. no lo saben. Bueno, se dieron cuenta. Se dieron cuenta porque primero, se dieron cuenta que los estaban dando por descontados, ¿no? Que no, taken for granted, como dicen los americanos, y que nos prometieron una cantidad de cosas enormes que nunca nos cumplieron. El mismo presidente Obama prometió una reforma migratoria. Estuvo 8 años en la Casa Blanca, tuvo mayorías republicanas en la Cámara y en el Senado, y nunca vimos una reforma migratoria durante la administración de Barack Obama. Mayoría demócrata. Es mayoría demócrata, tienes razón. Pero además, nos dimos cuenta también que nuestros principios y nuestros valores en lo que tiene que ver con fe, con familia, con democracia, con derecho a eso, la búsqueda de la felicidad, con prosperidad, con todo eso, eh, tiene mucho más que ver esos principios y esos valores de nosotros como hispanos con el Partido Republicano que con los principios y valores del Partido Demócrata. Pero además, nosotros ya vimos la película de los de izquierda tomándose el poder en los países de América Latina y nosotros no queremos que nos repitan esa película en los Estados Unidos, ya la vimos. No, pues todos los que han migrado huyendo de esa Huyendo de película. alguna forma. Entonces yo me vine huyendo de que alguien me tenga que decir como periodista qué puedo decir y qué no puedo decir, como sucede, pues bueno, hay cuántos periodistas, colegas nuestros hay en cárceles en estos países, y aquí en los Estados Unidos que sepamos no hay ninguno, ¿no? Entonces, Pero sí el Partido Demócrata empezó a promover esta cultura de cancelación en donde tú decías sí, algo que no era popular para ellos y te destrozaban. Tal vez no te metían a la cárcel, sí. pero te destrozaban. Sí, sí, era, pues, digamos, el asesinato moral, ¿no? El Porque asesinato. acababan, pues, con toda tu reputación en cuestión de días. Nosotros creemos que nuestro mensaje es el mensaje con el que se identifican la mayoría de los hispanos en los Estados Unidos, y eso lo vimos en las elecciones. Además, vemos cómo, pues, yo digo, las elecciones se ganan cuando haces las cosas bien, pero también cuando tu adversario hace las cosas mal. Y nosotros hemos visto que los demócratas pues no han logrado entender qué es lo que los hispanos en los Estados Unidos, los latinos en los Estados Unidos queremos, qué es lo que estamos buscando y lo que queremos es simplemente que nos respeten eso que tú planteabas, que establece nuestra constitución, nuestra república, que es simplemente la libertad, el derecho a profesar la fe que queramos y el derecho a buscar nuestra felicidad de la mejor manera. Escribiste un artículo para la Millennial Atlantic University que se llama Between Dreams and Realities, una vision of the role of the Hispanic community in American politics. Cuéntame un poquito de ese artículo. Bueno, nosotros jugamos un papel muy importante, es decir, no solamente en números, en crecimiento de población, nosotros 64 millones de hispanos, ¿no? somos muy significativos en los Estados Unidos. Además, tenemos una serie de particularidades que nos hacen mucho más interesantes como minoría que el resto. Primero, somos de todos los colores, de todas las procedencias. Nos une un idioma que no necesariamente lo tenemos que hablar para ser hispanos. Nos identificamos con unas expresiones culturales que además van desde Alaska hasta la Patagonia. Son lo único que yo digo, la única unanimidad que tenemos es el bolero, ¿no? Porque bolero cantas igual en México que en Argentina, etcétera. Pero de resto no somos nuestras comidas no son las mismas, nuestros acentos no son los mismos, pero sí estamos unidos por esos mismos valores y principios que compartimos de una manera general.
todos. Somos números significativos, no solamente como mercado, porque además tenemos una capacidad adquisitiva muy superior a la de las otras minorías en los Estados Unidos, sino que además tenemos un poder político que ya quedó de manifiesto en las elecciones más Bueno, recientes. hoy tienes un secretario de Estado. Tenemos un secretario de Estado, quisiéramos tener más y tenemos que trabajar Y para un eso. buen secretario de Y Estado. un muy inmejorable, Oh, además, wow. Ha que hecho un conoce. trabajo. Y conoce la realidad de Rodrigo, de América Latina como muy pocos, es decir, la ha vivido en carne propia, es de alguna manera pues, heredero de víctimas de la Revolución Cubana, que entiende perfectamente que buena parte de los problemas que enfrentamos en América Latina tienen su origen justamente en La Habana. Eso es maravilloso para nosotros. Pero además tenemos cada vez más representación en el Congreso, tenemos a Juan Chiscomani en Arizona, tenemos a Ana Paulina Luna aquí en Florida, además de Mario Díaz Balart, de María Elvira Salazar, de Carlos Jiménez, en fin, tuvimos senador Marco Rubio, y eso sigue creciendo y con toda seguridad para las elecciones del año que viene, eso es parte del trabajo que estamos haciendo, tendremos más candidatos hispanos en el resto del país y aprovecharemos cualquier oportunidad donde los demócratas nos dejen en ese espacio abierto para poner allí Bueno, hay un candidatos. colombiano muy bueno, ¿no? Sí, En Utah. en Utah y tenemos un senador colombiano en Ohio también, En Ohio, perdón. En Bernie Ohio. Moreno. Bernie Moreno. Este, El de Utah entiendo que es demócrata. Pero sí, sí, es demócrata gallego, Rubén Gallego. sí. Pero, en fin, tenemos crecimiento en todos los aspectos, no solamente en números, sino y cada vez vamos registrando más votantes republicanos en las, digamos, en las toldas hispanas. Y yo le agregaría, Jaime, que somos, digamos, a ver, Estados Unidos es un país, Estados Unidos sí es un país multicultural, Ujú. literal, pero todas estas multiculturas, bueno, Reagan decía algo que yo coincido y es que Estados Unidos es el único país en donde vienes y de verdad te vuelves americano. Sí. Pero independientemente de eso, yo creo que la cultura latina, es la que mejor se acopla con la cultura anglosajona de Estados Unidos. Es como que la que más comparte principios, valores, estilo de vida. Sí. Muchísimo más que la musulmana, muchísimo más que la budista, en fin, o sea, entonces creo que eso hace, y la otra cosa que creo que es importante, que ahí sí creo que Estados Unidos le ha faltado, no sé si es culpa, no creo que sea culpa de Estados Unidos, al final es culpa nuestra, pero tenemos que hacer algo, y creo que ahí Marco Rubio hoy es una oportunidad interesante, y es cómo logramos que Estados Unidos, imagínate tú, que el Producto Interno Bruto de toda Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, es $1.000 millones. $1 trillion. Ujú, El de la Florida es 1.7 ujú. en 27 millones de habitantes versus en el otro. Entonces yo lo que digo ahí es la oportunidad que hay para Estados Unidos de que América Latina se convirtiera en esta potencia, lo que fue Europa durante muchos años, que Europa sabemos pues que va en un declive y está en un estancamiento espantoso. Es un lugar lindo para ir a vacacionar, pero nada más. Ujú. ¿Cómo logramos que América Latina se vuelva ese socio comercial de Estados Unidos en donde realmente pues los 500, 600 millones de latinoamericanos pues dupliquemos, tripliquemos nuestro Producto Interno Bruto? Y wow, imagínate tú lo que sería la América. O sea, el continente americano sería imparable. Piensa en dos O sea, ahí conceptos. sí dejamos a la China muy atrás. Piensa en dos conceptos. Plan Marshall sería Ajá, uno y exacto. valor agregado es el otro. Plan Marshall, pues todos lo saben, es el plan que los Estados Unidos hicieron para sacar a Europa después de haberla liberado los Estados Unidos y los aliados de lo que hubiera sido la pesadilla nazista. Quedó Europa en la ruina y era necesario financiarla. Después lo hicieron con Japón, después lo hicieron con Corea también. Y mira dónde van esos países, Corea, Japón y la misma Europa, hasta dónde alcanzó a llegar. Los Estados Unidos invirtieron allí. De todas maneras había que invertir para reconstruir, pero invirtieron pensando en dos cosas fundamentales. Primero, había una guerra fría con la Unión Soviética. De ahí surge también la alianza del Tratado del Atlántico Norte, porque no solamente había que financiar la reconstrucción, Ujú. sino había que proteger militarmente a esos países para evitar la arremetida, avance. el avance del bloque soviético. Y lo hicieron muy bien.
y crearon economías magníficas. Alemania, sobra decirlo, quedó en la absoluta ruina después de la guerra. Francia también totalmente destruida. Japón. Gran Bretaña, ni se diga Japón, etcétera. Entonces, un plan Marshall pensado en América Latina sería muy importante también y sería muy útil. Pero valor agregado es fundamental también porque es que nuestras economías han dependido siempre de la venta de commodities, de la exportación de Ujú. commodities. Y tenemos una capacidad de mano de obra muy grande. Podemos capacitarla todavía mejor, pero ya no, por herencia, son gente con inventiva, son gente con capacidad de trabajo, son gente con ganas de hacer cosas. Basta que les demos un entrenamiento un poco más profundo y esa gente es capaz de hacer lo que hacen los japoneses o los coreanos o Totalmente. cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Pero tenemos que pensar en vender productos con valor agregado, porque ese valor agregado es nuestro. Los commodities son lo que nos da la tierra, lo que Así nos da el es. planeta y lo vendemos y en otras partes Se le quedan con añaden él. ese valor Así agregado es. y nuestras economías pues pierden esa oportunidad. Entonces yo creo que sí, tendríamos que convencer a los Estados Unidos de apoyarnos con un modelo de plan Marshall y la otra cosa, pues podamos nosotros mismos imponerle ese valor agregado. Yo creo que hay algo que también es fundamental y es algo que ojalá el secretario de Estado piense en eso y logremos establecer, que las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina sean una política de Estado y no una política de gobierno. Ujú. Porque es que lo que nos sucede es que cada vez que cambia el gobierno, cada vez que cambia el inquilino de la Casa Blanca, el partido del inquilino de la Casa Blanca, Ujú. tenemos nuevas políticas con América Latina y volvemos a empezar desde cero. Tenemos que tener una política de Estado y no necesariamente una política de gobierno. Coincido. Y te dejo ahí algo para el back of your mind, como dicen. Pensemos yo creo que Florida y esta área del Caribe que te mencioné puede ser podría ser un buen experimento de qué pasaría. Porque yo coincido contigo, o sea, si tú ves lo que hizo Estados Unidos grande, lo que hizo Europa grande, lo que hizo Japón grande, fue la infraestructura. Ujú, sí. Fue una inversión en infraestructura, digamos, extraordinaria. Hay una película simpática, la del fundador de McDonald's, y obviamente cada uno le cala, ¿no? De diferente manera. Y a mí lo que más me impresionó es que está hablando de 1952, 53, y al tipo lo llama su asistente que está en el oeste, en el este de Estados Unidos y le dice que le quieren comprar 3 máquinas de milkshake en el oeste, ¿no? En California. Y el tipo se atraviesa todo Estados Unidos en su carro para ir a comprar, para ir a vender las 3 máquinas. Hoy no puedes atravesar Centroamérica. Mm. O sea, Pero mira, lo puedes hacer, pero en condiciones demasiado de muy mala calidad, o sea, de carreteras de muy, muy mala calidad. No tenemos un tren, ujú, ¿me entiendes? Debería haber un tren que por lo menos nos llevara de México a Colombia. En fin, creo que hay una oportunidad gigante de construir una economía tan potente como lo que fue la europea en América Latina, y ahí sí no hay tales de que China nos robe el mandado. qué bueno que mencionas eso, porque mira, esa infraestructura, esa necesidad de construir infraestructura, aquí en los Estados Unidos también es copiada de la alemana. Eso lo trae Dwight Eisenhower, que Ujú, fue pues el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el teatro de guerra en la Segunda ujú. Guerra Mundial. Y encuentra que en Alemania había una red de carreteras y de autopistas excelentes que no había en los Estados Antes de la Unidos guerra. antes de la guerra. Ah, no me digas. De hecho, lo que permitió de alguna manera que Alemania durara más en la guerra Ajá. fue justamente la manera de poder y además que pudiera enviar ejércitos y tropas que Ujú. atravesaran, además en situaciones invernales en algunos casos, buena parte de Polonia, Hungría, Checoslovaquia y todo lo demás hasta llegar a Francia, porque tenían las vías de comunicación. En Estados Unidos no las había. Por eso la red de carreteras que hay en los Ah, Estados ok. Unidos lleva el nombre de Eisenhower. Es Ajá. una iniciativa de él que llega a ser presidente de los Estados Unidos y crea pues esa red de carreteras de la que hoy gozamos, ¿no? Eh, Jaime, hoy estamos en un momento, te diría, me imagino que para ti complicado en la parte de comunicación, porque pues hablamos del sueño americano, hablamos de que el Partido Republicano es el partido, digamos, con el que más se debe identificar, sobre todo el migrante latino, pero al mismo tiempo, pues está sucediendo toda esta acción de, de, de ICE y digamos de captura y de deportación, en teoría masiva, aunque los números no lo dicen, eh, eso sí, un control absoluto,
¿Qué le dices tú a ese migrante que nos escucha, que probablemente se siente traicionado por el Partido Republicano, porque hoy tiene miedo? Y me refiero al migrante honesto, al trabajador, ¿verdad? Al que de verdad le ha dado valor al país, ilegal, eso es importante, un migrante que no entró por la vía correcta, pero que digamos no es una mala persona, es un buen trabajador, vino aquí a trabajar, no a hacer fechorías. Y hoy se pueda sentir traicionado. A ver, Rodrigo, primero, mi solidaridad. Yo no quisiera estar, pues, en los zapatos de ninguna de esas personas y quisiera poder tener el poder para ayudar a resolver este problema. Pero es que yo creo que es importante dejar claras varias cosas. El hecho de que seas buena persona, de que seas honesto, de que seas alguien de bien, y que estés dispuesto a pagar tus impuestos y todo lo demás, no te da derecho de vivir en los Estados Unidos. Sí, imagínate si todas las personas que son honestas quieren vivir en los Estados Y Unidos con mucho menos gente te da bien. derecho de entrar ilegalmente. Exacto. Se quisieran venir a vivir a los Estados Unidos. Es decir, nosotros creemos en el Partido Republicano firmemente en la inmigración, pero con tres condiciones. La inmigración tiene que ser legal, Ujú, la inmigración tiene que ser ordenada y la inmigración tiene que ser responsable. Lo que no puede volver a suceder en los Estados Unidos fue lo que sucedió durante la administración anterior. ujú, Entraron, según cifras de ellos, que sí. nosotros siempre pues sometemos eso al beneficio de inventario. 7 millones de personas entraron ilegalmente a los Estados Unidos en un lapso de menos de 4 años. Wow. Sí. Cómo alimentar, cómo dar vivienda, cómo ofrecer cuidados de salud, educación, en fin, las cuestiones simplemente básicas a todas esas personas. Más allá de los que recibieron hoteles de 5 estrellas en Manhattan y ese tipo de cosas que pues, la mayoría de los estadounidenses consideran un despropósito total. Aquí tenemos veteranos de las Fuerzas Armadas que no tienen acceso a ninguna de esas cosas que le estábamos dando a inmigrantes ilegales que entraron a los Estados Unidos a sabiendas de que estaban violando nuestra ley. Entonces, yo entiendo que hay una cantidad significativa de personas que no pertenecen a ese grupo, pero que de alguna manera este país tiene que, para tener una inmigración legal, organizada y sobre todo responsable, tenemos que limpiar la casa, para empezar. Que así lo fue en 1700, en 1800, o sea, Estados Unidos, digamos, muchos de los antepasados digamos, irlandeses, ingleses, que dicen, no, digamos, a Trump, ¿no? Que le dicen que su abuelo era migrante, pero entraron de manera legal. Claro. Había un proceso legal en esa época. Y Rodrigo, ningún país en el mundo tiene una estructura para recibir gente de afuera como la que tienen los Estados Unidos. Sí, Aquí han llegado a entrar legalmente 1 millón de personas al año. ¿Entiendes? Y imagínate. hay oficinas y hay una cantidad de personal Sí, los enorme. invitan, les abren la Y puerta. No son... se invierten recursos importantísimos para abrirle la puerta a inmigrantes que vienen de afuera. Bueno, la historia cuenta el caso también de la expulsión de los moros de España en 1492 y fue necesario hacerlo porque ya había llegado un momento en que la cuestión era demasiado inmanejable, como lamentablemente ha llegado a ocurrir aquí en los Estados Unidos. Si la administración anterior, en lugar de haber hecho lo que irresponsablemente hicieron, si hubieran tenido realmente interés en ayudarle a los inmigrantes, lo que han debido hacer es perfeccionar el sistema que ya existía, que tiene todavía cantidades enormes de personas esperando la regularización de su situación migratoria, y no lo hicieron. Pero además, no solamente no hicieron eso, sino que complicaron todavía más, empeoraron las cosas, trayendo una cantidad de gente que ahora están por delante de los que están esperando, porque son temas de asilo que habría que resolver inmediatamente. Simplemente los dejaban entrar. Ahora, otra cosa que vale la pena entender. Los medios de comunicación lamentablemente muestran la parte que más rating les da, que es justamente la madre llorando por el niño, etcétera, y los hispanos y los trabajadores agrícolas. A mí me contaba un funcionario de aduanas y protección de fronteras que el 80% de de las personas que estaban cruzando la frontera durante los 2 últimos años de la administración Biden, ni siquiera hablaban español. Ujú, Me contaban también que los vuelos tanto de Avianca como de Iberia, que hacen la ruta de Madrid a Bogotá, llevaban todos los días 80 africanos ujú. en cada uno de esos Y vuelos eso, en ahí hay promedio. un tema que nos dejó, que se nos pasó, te digo, a los medios, y es el viaje que hizo Francia Márquez a África. Eso que tú Sí. estás diciendo, nosotros lo vimos porque digamos, la ruta era Madrid, Colombia, a veces Madrid, Guatemala, pero al final terminaban en Guatemala
y de Guatemala se iban a Nicaragua, todavía en avión, y después ya migraban ilegalmente de Nicaragua hacia Estados Unidos. Sí. Y esa o sea, y esa fue una estrategia. O sea, eso es un tema importantísimo que tenemos que explicarle a la gente. Y es que esos 7 millones de migrantes no fue casualidad. Hay un analista que ahora está en el Departamento de Defensa, es un tipo que yo admiro muchísimo, Joe Humeyer, y él tiene esta teoría, no es teoría, yo estoy de acuerdo con él, que habla del weaponized immigration, de la inmigración de Usada como guerra, arma, sí. usado como un arma. El Tren de Aragua es Sí. eso. Y esto de digamos, de todos los africanos que estaban dando este tour, a veces vía Ecuador, a veces vía Bogotá y a veces vía Guatemala, pero lo que me dicen es que todos terminaban en Nicaragua y de Nicaragua ya se pasaban a pie hasta Estados Unidos. Eso fue una inmigración a propósito. Ahí hubo algo, A ver, algo a propósito del Partido Demócrata, que era el que los estaba invitando. dicen los americanos que cuando quieras buscar al culpable de algún acto ilícito, follow the money, persigue el dinero. Aquí no hay nada de humanitario, o hay muy poco de humanitario. Aquí lo que hay es la operación de tráfico de personas más grande en la historia de la humanidad. Porque todos esos inmigrantes, para llegar desde donde, además, imagínate, abrieron el tapón del Darién, que era impenetrable, y lo abrieron y lo convirtieron eso prácticamente en una superautopista. Bueno, exagerando un poco. Pero la verdad es que todos ellos tenían que pagar un dinero para llegar hasta donde querían llegar. A mí un día me recogió un muchacho de Uber en mi casa, cuando le dije que era colombiano, me dijo, yo soy cubano y acabo de pasar por Colombia. ¿Y qué estabas haciendo en Colombia? No, me metí por Colombia para cruzar la frontera. Y, perdóname la pregunta, ¿cuánto te costó? Me dijo, $13,000. Y me decían que entre eso, 13,000 y en 20,000. Guatemala eran $10,000. Bueno, imagínate. Y unos estafadores, obviamente, y eran como narcotraficantes. Se volvió un negocio más grande que el narcotráfico. Ahora, explícame, en la Venezuela de hoy, ¿cuántas personas conoces tú que tengan $40,000 para pagarle unos coyotes para que te traigan con tu esposa y 2 hijos atravesando la frontera? ¿De dónde sale ese dinero? Porque estamos hablando de 600,000 venezolanos que deben haber entrado por la frontera. Y entiendo perfectamente la situación de Venezuela. O sea, si yo viviera en Venezuela, me querría ir como fuera, haría lo que fuera para sacar a mi familia de ahí y ofrecerles mejores oportunidades. Pero eso no es así, sin más ni más. De alguna parte tiene que haber salido ese dinero. Y a mí me da la impresión de que esa teoría que se viene manejando, inclusive el presidente ha hablado de eso, de que han sacado gente de cárceles, de hospitales mentales y los han mandado a los Estados Unidos, tiene sentido. Totalmente. Porque de alguna manera el gobierno de Venezuela debe estar pagando para sacar de allí gente indeseable, incluyendo algunos miembros del Tren de Aragua, no tan indeseables algunos, por el contrario, deseables en la medida en que puedan venir aquí a hacer daño. Entonces, la gente tiene que entender eso. Entonces, cuando vemos al inmigrante, yo tengo por esos inmigrantes la mayor solidaridad. Yo creo que además se están haciendo las cosas desde el punto de vista del fondo. Yo creo que se está haciendo lo que hay que hacer. Hay que resolver ciertos problemas. Desde el punto de vista de la forma, creo que hay que corregir algunas cosas. Me parece que no hay necesidad de buscar gente en las plantaciones donde están trabajando o en las fábricas donde están trabajando. Pero entiendo que ya están... Sí, ha habido un poco de sentido común, que es lo que ha venido prometiendo el presidente en todo lo que quiere hacerse desde la Casa Blanca. Y yo creo que ya hemos regresado un poco a lo mejor. Y yo tengo la impresión, no quisiera tener más argumentos para justificarlo, pero tengo la impresión de que muchas cosas van a cambiar a muy corto plazo en la manera como se está manejando todo esto. Y te digo una cosa, eso va a ser, yo lo hablo con empresarios guatemaltecos y les digo, eso va a ser peligroso en el buen sentido de la palabra, o sea, peligroso para los empresarios latinoamericanos, positivo para los trabajadores, porque si el Partido Republicano logra un sistema de inmigración ordenada, legal, oye, lo que ganan aquí la gente no lo gana en nuestros países nunca. Y entonces va a haber muchísima demanda y vamos a perder nosotros mucho talento.
que es nuestro reto, es un problema que tenemos que como empresarios en nuestros países pues resolver, no es culpa de nadie, ¿no? Regresamos al derecho individual. Sí, Eh, y al final del día, pues yo creo que esa es la gran belleza de este país, que de verdad te permite soñar y te permite lograr cumplir tus sueños. Uno de los grandes defectos, uno de los grandes, yo te diría que la tarea pendiente más grande que tienen nuestros países es que no les generamos oportunidades a la sí, gente más sí, pobre del país. No las sí, generamos, o sea, no logramos. Claro, tenemos políticos de cuarta categoría, lo que sea, le podemos echar la culpa a quien sea, pero al final del día no hemos logrado de México hasta la Patagonia, con un par de excepciones, en algún par de momentos, generar las oportunidades necesarias para que, para que nuestros paisanos pues no quieran migrar, ¿no? sí. Porque al final del día yo creo que la migración voluntaria es buena. O sea, si yo me quiero venir acá porque quiero, porque aquí está una oportunidad, pues magnífico, pero la migración donde no tienes nada que perder porque en tu país te mueres de hambre, Sí. esa es horrible. Además, Eso no lo podemos seguir permitiendo. ese derecho está consagrado en la Constitución y lo mencionaste al comienzo de esa conversación, que es tu derecho a La bus- buscar Tu tu felicidad, felicidad. tu Y si felicidad. tú crees que tu felicidad está pudiéndole ofrecer mejores oportunidades a tus hijos y a tu familia en otro país, deberías tener ese derecho. ¿Y cuál ves tú como digamos, el reto? El reto más importante o el reto más grande como Partido Republicano para consolidar que la gran mayoría de esos 64 millones de latinos, y aquí me gustaría entrar a un punto también, y es la parte, digamos, de los latinos en las ciudades. O sea, hables en Miami, hables en Nueva York. A mí me impresiona. Digamos, yo tengo amigos en donde el abuelo era cubano, ella ya nació aquí y ya es demócrata. Ujú, O sea, este factor en las ciudades como Nueva York, como San Francisco, como Los Ángeles, como Miami, obviamente Miami mucho menos que las otras, pero que fue también mucho también en la generación millennial, que gracias a Dios ujú. aparentemente la generación Z está corrigiendo. ¿Cómo hacemos para que esa generación sepa también lo importante que es los derechos, los principios republicanos que protege el Partido Republicano? Yo creo que es fundamental, Rodrigo, llegarle a la gente joven. Y ahí hemos fallado un poco. Vimos con muy buenos ojos, por esos días se cumplió un año justamente de esa fecha, cuando se escogió como candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos al senador J.D. Vance, porque podía inyectarle al Partido Republicano, que se estaba convirtiendo para ese entonces en un partido de gente vieja, de gente mayor. Ujú. Y el senador Vance traía, digamos, ese viento juvenil que sirvió muchísimo en la campaña y Aparte es un tipo brillante, que es un tipo brillante, además con una historia verdaderamente, espectacular. sí, 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 conmovedora. Entonces, yo creo que si logramos llegar a través de, además, medios de comunicación como este, plataformas como esta, logramos llegar a la gente joven y hacerla entender que lo que el Partido Republicano hace es justamente lo que soñamos todos con tener en nuestras vidas. Es decir, nosotros no queremos que nos regalen nada. Nada. Nosotros no vinimos aquí a que nos den beneficios que no merecemos. A nosotros nos preocupa muchísimo que cuando el presidente dice en su proyecto de ley único, grande y hermoso, que quiere de alguna forma hacer recortes en Medicaid para que 1.400.000 inmigrantes indocumentados no reciban los beneficios de cuidados de salud. Y hay gente que reclama, dice, eso no lo estamos haciendo contra los usuarios de Medicaid, eso lo estamos haciendo para beneficio de los usuarios de Medicaid, que realmente lo merecen, para quienes realmente se diseñó ese programa. Tú sabes, todo un paréntesis ahí, perdón. Tú sabes que el día que gana Trump y yo me meto a uno de estos spaces de X con una cuenta anónima que tengo, era un space organizado, digamos, por mucha gente de izquierda en Guatemala. Y empieza una persona a hablar y dice, no, pues ustedes saben que yo soy fan de Kamala y yo voté por Kamala, pero ustedes saben, dice, mi papá lleva 40 años aquí en Los Ángeles pagando sus impuestos, ya entiendo que ya tiene, ya está nacionalizado o por lo menos tiene residencia, pagando sus impuestos, no sé qué, se enferma la semana pasada, yo lo llevo al hospital
y a él no lo atienden y sí atienden a 2 migrantes ilegales, dice la señora. Y entonces dice, yo todavía voté por Kamala, pero estoy muy enojada. Mm. No me dio risa porque no da risa, pero dije, ok, o sea, ahí es donde te das Bienvenida cuenta. al Partido Republicano. Bienvenida al Partido Republicano. O sea, ahí es donde te das cuenta que eso de Medicaid no puede ser, Sí, no, no, eh, y que todo se paga. es aberrante que hayamos encontrado lo que hemos encontrado. Hay gente que tiene 150 años y está cobrando beneficios del Seguro Social, y no son 2 ni 3. ¿Entiendes? Y hay gente si no solamente son esas personas, alguien está recibiendo ese dinero, pero alguien está simplemente haciéndose el de la vista gorda y permitiendo que ese tipo de cosas sucedan. Entonces, yo creo que lo importante no es solamente ofrecerle beneficios a las personas, sino proteger los recursos con lo que esos beneficios se pueden pagar, para que lleguen a las personas que realmente los necesitan, para quienes realmente fueron diseñados, pero sobre todo para que acabemos la corrupción. Y ese es un tema importantísimo que tenemos que tratar cuando hablamos de América Latina, porque solo vamos a conseguir que los Estados Unidos, las empresas, más que el gobierno, las empresas americanas inviertan en América Latina, generen empleo, generen desarrollo, aprovechemos este, entre comillas, distanciamiento que se está produciendo con el lejano oriente, con China, con algunos países del sudeste asiático, para generar la posibilidad de que empresas que quieran salir de esos países puedan instalarse en los Estados Unidos, pero también en América Latina, donde los costos de transporte van a ser considerablemente inferiores, los costos de mano de obra van a ser bastante parecidos, pero van a generar muchísimo más desarrollo y sobre todo algo que va a ser importante para los Estados Unidos, que es que se va a acabar la necesidad de la gente de emigrar de esos países para venirse al territorio americano. Y agrégale que le vas a generar un mercado a las empresas americanas gigantesco. Porque si tú en esta región que te digo, por ejemplo, de Centroamérica, Panamá, y Colombia, Venezuela, lográramos llevar el PIB, el Producto Interno Bruto, a 2.000 millones, que debería de estar por ahí fácil, son 2.000 millones de dólares que van a consumir en Walmart, que van a consumir Coca-Cola, que van a consumir GMC. O sea, porque además de somos países muy amigos del producto estadounidense, Así es. del producto americano. O sea, tú no vas a ver a los europeos comprando Suburbans o Tajos. No, No va a no pasar. existe, no No existe. va a pasar. Pero sí ves a guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, hondureños, en fin, dominicanos comprando. O sea, somos fans del Made in USA. Ujú. Lo que pasa es de que muy poca gente tiene ese poder adquisitivo. Sí, Eh, yo, como te conté al comienzo de nuestra conversación, trabajé para la Agencia de Promoción de Exportaciones del Gobierno de Brasil. Y yo le decía a la gente, ¿ustedes han visto de un tiempo para acá algún artista brasilero que quiera promoverse en los Estados Unidos o en el resto de América Latina? Muy pocos, ¿no? Tal Muy vez po- después de Roberto Carlos, sí, ninguno llegó a... es cierto. Por una razón muy sencilla, el mercado brasileño es lo suficientemente grande como para que sin salir de Brasil vendas y te posiciones y llenes conciertos en todas partes sin nada de esto. Piensa en lo que Brasil como mercado significaría para productos americanos o Brasil como productor de cuestiones americanas, de artículos americanos, de productos terminados por compañías americanas instaladas en Brasil, significaría para los Estados Unidos, fabricado en Brasil a costos mucho más bajos, con mano de obra brasileña, con insumos brasileños, con commodities brasileños, pero pensando en el mercado americano. Hay algo que es clarísimo, es, mira, tú ves, por ejemplo, el fenómeno de IKEA o IKEA, como prefieran llamarlo, que es la combinación de 3 cosas fundamentales: el diseño sueco, la capacidad de producción y los costos de producción chinos Ujú, y el mercado comprador americano. ujú. Es la fórmula ganadora. Sí, Sí, tienes una cosa que es un producto de muy buena calidad, de muy buen diseño, que hay que fabrica. armarlo. Sí, por eso se llama IKEA. Hay que armarlo. Sí. Y tienes el diseño de los suecos, pero además el mercado de los Estados Unidos, que es No, interminable. y eso, y a ver, y esto me lleva, y para ir cerrando lamentablemente, pero ¿cómo ves tú? Yo he visto algo que creo que es un error. Yo soy empresario, también fui activista político, hoy soy periodista pues empresario, tengo medios de comunicación y todavía tengo negocios inmobiliarios. O sea, yo tengo un ADN de empresario. Y a mí hay algo que me llama muchísimo la atención
y es que me invitan a foros empresariales y jamás hay políticos. Me invitan a foros políticos y jamás hay empresarios. Y por lo menos en América Latina, y creo que en Estados Unidos bastante también es así, la interacción que tiene que haber, o sea, uno de los grandes errores, uno de los grandes problemas que ha pasado en América Latina, Jaime, es la ignorancia del empresario. O sea, el empresario latinoamericano que financia a la gran mayoría de políticos, por lo menos, digamos, los que lo hacen con dinero legítimo, son empresarios legítimos. Hoy tienes al narco y tienes otros financistas, ¿verdad? Pero digamos que el empresario legítimo, no, por ejemplo, no sabe la diferencia entre democracia y república, por ejemplo. Y eso es peligrosísimo, Sí, sí. porque te lo voy a poner así. Eh, a ver, si tú tienes, bueno, Chávez fue un gobernante democrático, creo que hasta que murió, tenía más de 51% de aceptación. Ujú. Entonces, es muy peligroso la ignorancia del empresario porque al final del día es el que forma, el que financia al político. Entonces, yo creo fuertemente que, y por un lado, y por otro lado, pues todo esto que estamos hablando conlleva una dosis política y una dosis empresarial. Venir a invertir, que empresarios centroamericanos, colombianos, venezolanos, en fin, vengan a invertir a Estados Unidos, conlleva una dosis política siempre y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para unir a esas dos potencias, a esas dos élites? Que al final del día son las que mueven nuestros países y que es donde yo creo que sobre todo los empresarios latinos por ignorancia, pues bueno, han financiado a presidentes como AMLO, Ujú, como Petro, ujú, sí. en Guatemala hoy Arévalo, bueno, y así me puedo ir infinitamente, o sea, eh, una gran parte digamos, de los errores son causados por los empresarios. A ver, yo creo que hay dos cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista político. Una de ellas es acabar con eso de que, yo no me meto en política. Ujú, Ay, es que a mí la política no me gusta. Ay, es que qué horror la política. Cuando hacemos eso, le estamos dejando la política solamente a los políticos y no hay nada peor que eso. ujú. Bueno, cuando son buenos no importa, No pero la importa, mayoría de pero veces la no lo mayoría son. lamentablemente no son. Los políticos, de esos países que acabas de mencionar, que entre el diablo y escoja, ¿no? Pero el otro tema es, tenemos que proteger nuestros partidos políticos. Mira cómo empieza la debacle venezolana, Ujú, cuando se acaban COPEI y Acción Democrática por cuenta de la elección de Chávez. Tenemos que proteger los partidos porque son las instituciones que nos permiten darle forma justamente al ejercicio de la política. Y la otra cosa que para mí es muy importante, y esto lo digo por la experiencia de haber trabajado junto al senador Rick Scott, tenemos que elegir más empresarios. Porque el empresario sabe que es pero hay una que nómina. formarlo. También, Hay que eso es formarlo primero. fundamental, eso es fundamental. Pero tenemos que elegir gente que sepa qué es una nómina, gente que entienda qué significa la sigla ROI, el retorno de la inversión. Estamos siempre sumergidos en el problema que gastamos sumas enormes de dinero en elefantes blancos que no sabemos para qué van a servir. Nos gastamos el dinero con el que podríamos estar ayudándole a la gente a resolver sus problemas básicos, como el suministro de agua, vías de transporte y todo ese tipo de cosas, porque nos gastamos el dinero en cosas que no tienen retorno de inversión. Ujú, Entonces, es muy importante, y eso lo aprende cualquier empresario. Esa es la base fundamental del trabajo de cualquier empresario. Si tú inviertes en un medio de comunicación, tú tienes que saber de dónde va a salir el dinero, cómo le entra el agua al coco, como decimos en el lenguaje popular. Y eso, lamentablemente, muchos políticos no lo entienden. De manera que sí, la influencia del empresario privado en el ejercicio de la actividad política es fundamental. coincido contigo, pero hay que educarlos primero, Sí, está muy bien. porque, porque también creo que hemos cometido el error, así como muchas veces creen que porque son militares son de derecha, que porque son buenos empresarios van a ser buenos políticos, Ujú, y tampoco es así. O sea, sí necesitas, digamos, yo que te diría, tengo ambas formaciones, la política requiere una filosofía que el empresario no tiene muchas veces. O sea, ujú. digamos, a mí no hay nada que me genere más ruido cuando un político me dice yo soy pragmático, yo no tengo ideología. Digo, no, no, a ver. O los empresarios que dicen, no, a mí me gusta ese político porque es pragmático. No hay nada más peligroso que un político sin ideología. Es un barco sin Sin brújula, brújula. porque es muy fácil en esa excusa pragmática
tomar decisiones que te llevan de banda a De banda, alfa ¿no? a omega. Y entonces creo que es importantísimo formar, y yo te diría, creo que es muy importante formarlos, aunque no se metan en política, porque como te digo, financian políticos. Así es. Entonces, ese es un proyecto que yo tengo entre ceja y ceja y es cómo logramos formarlos y ojalá después participen. Digamos, un Rick Scott es un tipo que tiene filosofía. Sí, Es sí, un sí, sí. tipo que yo te garantizo que antes de tirarse, o por lo menos desde el primer día, el tipo leyó y se preparó porque es un hombre con filosofía política. Yo cuando lo escucho hablar, o sea, es un hombre muy, muy bien Muy bien preparado estructurado, y sí. muy bien estructurado y con las ideas sumamente claras. Ujú. Entonces creo que de acuerdo contigo, pero los tenemos que preparar. Y Me ahí, parece muy bien, sí. y me atrevo a decirte también que esa es una responsabilidad nuestra, porque somos nosotros, digámoslo así, los que estamos en este mundo político, los que queremos que ellos se involucren, no es al revés. Sí, Claro, son los empresarios los que mejor rédito van a tener de hacerlo y de hacerlo bien, porque obviamente una sociedad exitosa, pues bueno, aquí está Florida, ¿verdad? sí, Con un sí, GDP que las empresas de Florida están volando, sí. eh, pero hay que entender que el empresario no está pensando en eso. El empresario puro y duro no está pensando en eso. Sí. Los Rick Scott son una excepción de Sí, la regla. por eso yo quisiera que hubiera más Rick Scotts, y no solamente como empresarios y políticos, sino como bien lo dices, bien estructurados, muy bien educados en materia tanto empresarial como política. Bueno, qué le dices, Jaime, a todas estas personas que nos van a escuchar? ¿Qué podemos esperar del Partido Republicano y del futuro político de Estados Unidos? Resultados, resultados, cumplimiento de promesas, es decir, hay algo que quedó ya, Vaya que sí. si hay algo que quedó ya muy bien plasmado en lo que tenemos estos primeros 6 meses de administración, que es que el presidente no salió a prometer cosas solamente para ganarse votos, prometió cosas que está cumpliendo, asumió compromisos que está cumpliendo. Y yo creo que esa va a ser la tónica a partir de ahora. Bueno, ha sido la tónica de nuestro partido de manera pues, histórica, pero va a ser, digamos, un énfasis especial en que ese cumplimiento de promesas sea lo más rápido posible, de la mejor calidad posible, pero además constante, es decir, no es solamente vamos a prometer esto para las elecciones y después cuando estemos en el poder hacemos otra cosa o salimos prometiendo otras cosas. Me parece que el partido tiene clarísimo lo que quiere. El partido quiere unos Estados Unidos más fuertes, más seguros, más prósperos, es decir, todo aquello que quedó plasmado en el Make America Great Again, ¿no? Que no es solamente un lema de campaña para encender el espíritu de la gente, sino para cumplir con todas esas promesas. Estaba la salud, la economía, la fuerza, la paz a través de la fuerza, que es algo que es fundamental y ha Fundamental. comenzado a producir resultados ya. A mí me dijo una vez un expresidente tuyo, Álvaro Uribe, me dice, Rodrigo, la paz no se firma, se gana. Exactamente, exactamente, tiene toda la razón, una vez más. Una vez más. Sí, JD entonces eso es. Vance, JD Vance sí, sí es un excelente prospecto. Me parece magnífico. Además, yo siempre digo, es que en el Partido Republicano hay divisiones. No, no hay divisiones. en todos Hay los partidos vertientes. hay vertientes. No, el único partido que no tiene divisiones es el Partido Comunista de Comunista de Corea del Cuba. Norte, o el de Cuba, o el Partido Socialista Unido de Y no nos Venezuela. enteramos. Y no nos Ahí se enteramos. mueren algunos. Exactamente, o simplemente no pasan las diferentes, ¿cómo les llaman ellos? Las peinados que hacen y sacan a una cantidad de gente. Pero el caso es que en nuestro partido pues hay opciones. Entonces, no solo el presidente mismo, el presidente Trump, cuando le preguntaron si él iba a ser candidato para el 2028, dijo, no, la Constitución no lo permite, no tengo ningún interés. Además, voy a estar muy viejo para esa época, pero hay dos personalidades en el partido que podrían perfectamente ser los próximos presidentes y mencionó al senador Vance y al secretario Rubio. Sí. Y son apenas dos. Seguramente habrá gente en la fila y tenemos el speaker de la Cámara, Mike Johnson, que sería un excelente prospecto también para candidato presidencial. En fin, tenemos Hay gente. mucho talento. En cambio, del otro lado, Gracias a Dios. atravesando el pasillo, no vemos realmente a nadie que pueda impulsar nada, porque además, Es que se se han- fueron, se fueron muy lejos hacia, sí, hacia allá.
Y además, Rodrigo, si están criticando todo lo que se hace, están poniendo palos en las ruedas de todo lo que viene haciendo esta administración, pero no tienen una sola propuesta. Entonces, salir a decir, mira, están manejando mal el tema, por decir algo, de las deportaciones. Ok, listo, perfecto. Partamos de ahí. Supongamos que sí, las estamos manejando mal. No es mi posición, pero supongamos, para efectos de esta conversación, que sí. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Cómo resolvemos este problema? Sí. No No hay. hay una sola propuesta. Ellos saben, Cuando obviamente. tú ves a Bill Maher defendiendo a los republicanos, dices, definitivamente los demócratas lo están haciendo todo mal. Sí, sí, sí. Y además, hay otra cosa que la gente no tiene que conocer y tal vez no conocen. El propósito de los demócratas con esto de la inmigración desordenada Sí, no es otra cosa que importar que votantes. importar votantes. Ellos quieren de alguna forma legalizarlos o simplemente permitir que voten para volver a ganar todas las elecciones a partir de ahora. Es lo mismo que trataron de hacer con la Corte Suprema, de rellenarla con una cantidad de magistrados que ellos puedan manejar y entonces las decisiones finales se tomarán hacia un solo lado. Y eso no es lo que nuestros padres fundadores quisieron hacer con esta república. Y ahí es donde yo digo, gracias a Dios, el sistema republicano de Estados Unidos es como es, porque le demuestra muchas veces al presidente de Estados Unidos que es el hombre más poderoso del mundo, pero no de Estados Unidos. No, exactamente. Y eso es bien importante. Fundamental. Eso es fundamental, porque eso es lo que ha hecho esta potencia por 250 años, lo que es, no solo grande económicamente, sino que el hogar de 350 millones de personas de todas partes del mundo. Eh, y eso tiene un valor espectacular. No hay lugar donde tus derechos individuales sean mejor defendidos que Estados Unidos. No hay lugar en donde tú puedas ser lo que quieras ser, identificarte como te quieras identificar mejor que en Estados Unidos. Y no hay lugar en donde cualquier persona de cualquier país, de cualquier índole racial pueda salir adelante como en Estados Unidos. Sin duda. Muy Entonces, creo que eso ha sido realmente una consecuencia espectacular de este sistema republicano que tenemos que proteger, porque si Estados Unidos cae, cae el mundo entero. Yo siempre dije que ganar a Trump era importante para Estados Unidos, pero era mucho más importante para el resto del mundo, sí. porque el daño que estaba haciendo Estados Unidos fuera de Estados Unidos era, con USAID y todos esos, era extraordinario, Jaime. Era de terror el Sí. daño que estaba haciendo. Guatemala fue Ground Zero. Y era de terror lo que estaban haciendo fuera de Estados Por Unidos. fortuna, las cosas se están haciendo bien. Es decir, no ha sido fácil. Ha habido decisiones dolorosas. Ha habido consecuencias dolorosas también Por de esas supuesto. decisiones. Pero eran las decisiones que había que tomar. Y otra vez, yo creo que nadie debe darse por sorprendido. El presidente prometió que iba a hacer todo esto, lo está haciendo. Y bueno, Sí, ojalá siga por buen rumbo, ojalá siga contando con la ayuda del Altísimo para que las cosas vayan por el rumbo que nos merecemos y podamos dentro de un año pues estar celebrando también el resultado de unas elecciones que le permitan mantener mayorías en ambas cámaras y tal vez en el año 2028 podamos elegir de nuevo un ojalá. presidente republicano. Mientras tanto, nosotros sigamos hablándole a los hispanos. Claro que sí, ese es nuestro Jaime, trabajo. qué Rodrigo, gusto, ¿ah? Qué honor. el haberte placer es tenido mío. aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues aquí estuvimos en un episodio más con Jaime Flores. Realmente una conversación interesantísima que va a ser muy, muy vigente, o va a estar muy vigente los siguientes 2, 4, 6, 8 años, porque esto no va a parar. Eh, Los invito a que nos sintonicen en el próximo episodio de Líderes. Gracias.